Bien, en esta última parte, que corresponde a la unidad número 3, vamos a recordar las etapas del trabajo estadístico. En la primera etapa, que era el diseño de la investigación, en donde definíamos la temática o el problema que queríamos investigar, quién iba a ser la población o si íbamos a trabajar con una muestra, los objetivos de investigación, las hipótesis, que sería toda la parte del diseño. Eso nos daba pie a una segunda etapa, que es la recolección de datos. En la recolección de datos teníamos que diseñar la herramienta que íbamos a utilizar, que corresponde a la actividad número 2 que ustedes han hecho, de acuerdo a las variables que habían decidido trabajar ustedes en la primera etapa, que es el diseño. Una vez que ustedes hagan la recolección de datos con la técnica elegida, luego viene lo que es el recuento y la organización, que es lo que acabamos de ver, ¿no? El diseño de las tablas de frecuencia, la presentación de los datos en cada uno en su respectivo gráfico. Y luego viene la etapa 4, que es la descripción y análisis, que es en donde nosotros calculamos las medidas que nos permiten resumir la información recolectada y organizada en las tablas de frecuencia. Una vez que realizamos todo esto, podemos pasar a la última etapa, que es la etapa de la toma de decisiones. En esta etapa, nosotros vamos a emitir las conclusiones finales de nuestro trabajo. En esta etapa, podemos decidir si las hipótesis que hemos planteado al comienzo en el diseño de la investigación eran verdaderas o falsas, si se han cumplido o no, si los objetivos que nos hemos propuesto realmente han sido los correctos, porque bueno, muchas veces los objetivos que hemos propuesto no nos han permitido llegar a donde queríamos. Y también en la toma de decisiones nosotros podemos decidir si vamos a continuar con la investigación o si consideramos que los objetivos o las variables analizadas no fueron las más apropiadas, si es necesario realizar algún tipo de modificación a nuestro trabajo. Entonces, todo esto lo vamos a realizar en la última etapa, que es en la elaboración de la conclusión, básicamente llamada toma de decisiones. La etapa de toma de decisiones en investigación estadística consiste en seleccionar la alternativa más adecuada a partir del análisis e interpretación de los datos obtenidos. Esta fase permite convertir la información cuantitativa, o sea, todos los resultados numéricos, en conclusiones, recomendaciones y acciones concretas orientadas a la solución del problema investigado. Bueno, y aquí vamos a plantear como ciertas pautas que tenemos que tener en cuenta en la elaboración de las conclusiones. La conclusión es la parte del trabajo donde el investigador tiene la obligación de sintetizar los resultados de su investigación, de tal modo que se puede apreciar los resultados obtenidos, producto de la demostración o negación de las hipótesis o del alcance de los objetivos generales y específicos trazados inicialmente. Así que es importante no incorporar nuevos elementos de discusión, es decir, analizamos lo que hemos propuesto, lo cual no impide tomar en cuenta nuevas ideas que surjan del producto de la investigación realizada e incorporarlas como aporte. Pero no podemos concluir en base a cosas que no hemos tratado. A eso es lo que hace referencia. Sí podemos decir que consideramos necesario o que podría haber sido más conveniente analizar otras variables que las que hemos elegido, pero no podemos hacer referencias a esas variables como un trabajo porque en realidad no lo hemos procesado como un dato. Por lo tanto, la conclusión está en directa relación con lo que se admitió, propuso y se ha evidenciado en la introducción del trabajo.
es decir, en la etapa 1. No debemos confundir la discusión de resultados con la obtención de conclusiones, algo que depende tanto de los resultados y de su análisis como de la perspectiva teórica de nuestros propósitos. La conclusión debe a ver, perdona. ¿Ustedes me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, Ah, sí, profe, se escucha. Sí, profe. Sí, profe. bien. Bien, porque no me aparece un cartelito que me dice que se había cerrado la sesión porque se ha iniciado desde otro dispositivo o algo así. Bueno, capaz que lo que ya está por empezar la próxima clase, pero muy raro. Pensaba que se había cortado la llamada. Bueno, continuamos. Entonces, no debemos confundir la discusión de resultados con la obtención de las conclusiones. Una cosa es discutir lo que hemos obtenido, o sea, plantear una discusión, que plantear una conclusión de acuerdo a esos resultados numéricos, ¿sí? A eso es lo que hace referencia. Por lo tanto, las conclusiones deben obtenerse a partir de algo más que de los simples datos registrados. Entonces, nosotros planteamos las conclusiones y también podemos discutir esos resultados dentro de la conclusión, pero son como dos cosas diferentes. Eso es lo que hace referencia. Se recomienda enumerar las conclusiones según la importancia que tenga con referencia al problema planteado o a los objetivos. Las conclusiones de los trabajos de investigación deben estar contenidas en no más de 3 páginas y se debe tener cuidado con su, bueno, eso ya lo sabemos, redacción, ortografía y presentación. Entonces, cuando ustedes elaboren la conclusión, tienen que tener en cuenta que no puede ser esa conclusión más de 3 páginas. 1, 2, hasta 3, no más de 3. No se ha logrado hasta el momento señalar un número adecuado de conclusiones. Generalmente, como dice, ordenar las conclusiones de acuerdo a la importancia de los objetivos que se han planteado es como que ustedes puedan emitir, ir marcando, enumerando cada una de esas conclusiones de acuerdo a la cantidad de objetivos propuestos. Es como una forma de que ustedes puedan organizarse y sigan una línea en las conclusiones de acuerdo a esos objetivos propuestos. Estas deben estar acorde a la importancia del foco de investigación, a los resultados obtenidos producto del análisis elaborados y debe recordarse que las conclusiones no son resúmenes de los capítulos. O sea, son elaboraciones propias de todos los resultados que han obtenido numéricamente. Las posibles recomendaciones, bueno, aquí viene la parte de recomendaciones que surjan de las conclusiones, constituyen el aparato del documento donde se ve cómo manifiesta, ¿no?, la creatividad del investigador. Ustedes pueden proponer, porque recuerden que dentro de las conclusiones pueden haber recomendaciones en donde ustedes pueden recomendar continuar a hacer una investigación más profunda, qué modificaciones ustedes consideran que serían necesarias, pero obviamente que no es necesario que lo hagan. Si ustedes quieren hacerlo, el lugar en donde va es en la parte de las conclusiones, como recomendaciones a futuros trabajos de investigación. Una conclusión, ay, pasó. Una conclusión sí debe tener que repasar los puntos principales, enfatizar la importancia de lo que se quiere comprobar, retomar el resultado y repercusión de forma concisa, que dejó el núcleo del trabajo, o sea, la temática que se está investigando, motivar a continuar pensando sobre el tema, esto haciendo referencia a las recomendaciones,
e invitar a realizar una siguiente acción por medio de sugerencias. También en la conclusión tenemos que tener en cuenta que puede estar la posible solución en el caso que ustedes hayan decidido trabajar con alguna problemática. ¿Qué soluciones ustedes, a partir de esa información que han recolectado del procesamiento de los datos, qué solución podrían darle a ese problema que han estado analizando en el caso que haya sido un problema? ¿Sí? Porque bueno, no necesariamente tiene que ser un problema, puede ser algún tema de su interés que no sea un problema, por eso hago referencia a eso. Debido a que la conclusión y la introducción actúan como un espejo, es decir, que la primera corresponde al reflejo de la segunda, el contenido de la conclusión estará regido por lo propuesto en la introducción. De este modo, si en la introducción se propone una tesis, o sea, una hipótesis, en la conclusión se deberá retomar y confirmar si se presenta un tema o los objetivos. Es decir, que en la conclusión nosotros vamos a decidir si esa hipótesis que hemos planteado se verifica, si es verdadera o si es falsa. Lo mismo en el caso de que que se hayan propuesto objetivos de investigación en general y los objetivos específicos. En la conclusión se suele presentar también posibles áreas débiles de la argumentación, la explicación o el modelo teórico que ustedes han elegido para investigar. Bueno, aquí haciendo referencia un poco a que en el caso de ustedes van a trabajar con un modelo cuantitativo, pero también puede ser un modelo cualitativo. No tiene que ver con las variables, hace referencia al tipo de investigación que se realiza. Eh, a pesar de las variaciones que puede presentar una conclusión en relación a los distintos propósitos de los textos, podemos identificar tres movimientos o partes constituyentes de la etapa final del trabajo. Es decir, que tiene que tener una síntesis. Esto ofrece al lector una visión conjunta de lo que se ha desarrollado. Bueno, estará basada en todo lo expuesto anteriormente. Por eso es que es bueno considerar tener en cuenta dentro de lo que es la síntesis la siguiente recomendación. Volver a leer tu trabajo y marcar cuáles fueron las ideas más relevantes para sintetizarlas. Una conclusión que retoma lo propuesto en la introducción. Recuerden que la introducción y la conclusión se comportan como un espejo, pero lo que no quiere decir que vamos a repetir lo que hemos puesto en la introducción. En el paso de la conclusión propiamente tal, se presenta lo novedoso de tu trabajo, concebido como una deducción lógica de lo desarrollado en el cuerpo del texto. Así, en esta etapa, se debe evaluar el cumplimiento o no de lo propuesto en la introducción. Bueno, de nuevo, ya sea una hipótesis, ya sean los objetivos, las preguntas de investigación. En el caso en que no se logren los resultados esperados, deberás proponer una posible respuesta que explique por qué sucedió esto o las falencias de la argumentación haciendo referencia a la argumentación, cuáles creen que ustedes han sido las posibles consecuencias de esto de que no haya sucedido lo que ustedes han esperado. Obviamente siempre teniendo en cuenta los datos numéricos, ¿no? que han obtenido al procesar los datos. Por lo tanto, al momento de construir la conclusión, es recomendable que tengamos en cuenta los siguientes aspectos. Bueno, lo mismo, ¿no? Volver a leer la introducción, destacar la información nueva y no vuelvas a mencionar todo lo que ya dijiste de la misma forma. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Bueno, aquí están como parte 2 conclusión y como parte 3 tenemos proyección.
Una proyección conforme a los resultados o a la evaluación final que promueve el texto. En la proyección tenemos que vincular los temas desarrollados con nuevos desafíos. Esto sería como la parte en donde nosotros proponemos que se continúe con la investigación y la justificación de por qué consideramos que es necesario continuar con la investigación. Estos pueden estar relacionados con otras disciplinas u otras temáticas. eh, y bueno, dentro de lo que es esta parte 3, que es la proyección, seguir realizando estudios en base a la perspectiva de lo que se ha propuesto o plantear un nuevo estudio que surja a partir de lo que no se ha podido abordar en la investigación. Obviamente esto dando pie a que se pueda realizar algo con más profundidad de análisis. También explicita las limitaciones del trabajo. De este modo podrás darte cuenta de lo que necesitas para expandir los alcances de la investigación que se ha realizado. Bueno, básicamente, bueno, les he dicho que esta última parte era cortita. Aquí tenemos como ciertas pautas, ciertas características y cierto orden que tenemos que tener en cuenta a la hora de confeccionar la última etapa, que es el reflejo de todo su trabajo estadístico, que es la parte en donde ustedes van a elaborar las conclusiones. Elaborar las conclusiones, presentar los resultados, proponer que se continúe con la investigación, analizar si consideran que han llegado a lo que ustedes se habían propuesto o no, y en base a eso, esta última parte que es la proyección, ¿no? Poder decidir si consideran que es necesario continuar investigando, si se puede plantear un nuevo estudio de acuerdo a las limitaciones que han tenido ustedes en lo que han realizado. O no, obviamente, eso ustedes lo van a ver de acuerdo a los resultados obtenidos. Bueno, con esto terminamos la unidad número 3